Monticello era una tierra de gran ilusión. Sus colinas ondulantes, columnas imponentes y jardines impecables simbolizaban aparentemente el nacimiento de una nueva nación. Para el ojo inexperto, era un lugar de belleza, riqueza e iluminación, una mansión que encarnaba los ideales de la libertad y la promesa de la democracia. Sin embargo, dentro de esta noble propiedad, oculta detrás de sus paredes de mármol y viñedos florecientes, se encontraba una realidad más oscura y siniestra, porque Monticello no solo era la residencia de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos y el principal autor de la Declaración de Independencia. También fue el lugar de nacimiento de una verdad dolorosa, una que perseguiría el legado de este hombre revolucionario para siempre. Jefferson, venerado como uno de los padres fundadores de una nación construida sobre los principios de la libertad, la justicia y la búsqueda de la felicidad, poseía más de 600 personas esclavizadas durante su vida, y aunque la nación lo recordaría por su gran intelecto, por sus escritos que moldearían el futuro de los Estados Unidos, pocos conocían la magnitud de sus contradicciones personales, cómo luchaba por la libertad sobre el papel, pero mantenía a hombres, mujeres y niños encadenados en Monticello. Es aquí, en la vasta sombra de su propiedad, donde comienza la historia inquietante de Sally Hemings. En 1773, cuando Jefferson tenía 30 años y ya estaba bien establecido en los círculos políticos e intelectuales de Virginia, conoció a una joven llamada Sally Hemings. Ella era solo una niña, no más de 14 años, y estaba esclavizada por la familia de Jefferson. Sally era hija de Elizabeth Hemings, una mujer que había sido esclavizada por el suegro de Jefferson, John Wales. Su herencia mestiza la hacía un vínculo directo con la propia línea de sangre de Jefferson. Sally era hermosa e inteligente, y lo que muchos desconocían, predestinada a convertirse en una figura clave en una de las relaciones más controvertidas de la historia de Estados Unidos. Su historia, sin embargo, no fue una historia de elección. Fue una historia de coacción, manipulación y las brutales dinámicas de poder de la esclavitud que no dejaban espacio para la agencia, ni espacio para la libertad. Sally Hemings, por más que intentó conservar un sentido de sí misma, no era más que propiedad a los ojos de Jefferson, aunque quizás su posesión más codiciada y trágica. Lo que comenzó como un movimiento calculado de Jefferson para conservar su poder y privilegio, se manifestó en una compleja red de explotación sexual, trauma emocional y un legado de verdades ocultas. Las semillas de esta relación se sembraron bajo el techo de Monticello, sobre la base del poder y la explotación que entrelazarían sus destinos para siempre. En la superficie, Monticello era el epítome del éxito de Jefferson. Él diseñó la casa por sí mismo, una obra maestra neoclásica que era el sueño de un intelectual, simétrica, elegante y meticulosamente detallada. Los exuberantes acres que rodeaban la mansión eran un reflejo de la creencia de Jefferson en la armonía entre el hombre y la naturaleza. Él era un visionario, un estadista y un agricultor que imaginaba Monticello como la sociedad idealizada de los agricultores estadounidenses. Los campos de tabaco y trigo, los jardines llenos de plantas exóticas y los viñedos floreciendo bajo su mano cuidadosa simbolizaban la promesa de autosuficiencia, prosperidad y los mismos ideales de una utopía estadounidense. Pero lo que el mundo veía en la prístina propiedad de Jefferson no era el panorama completo. Los céspedes cuidados y las columnas blancas resplandecientes fueron construidos por las manos de los esclavizados, aquellos que estaban obligados a trabajar la tierra bajo condiciones brutales, a menudo hasta que sus cuerpos ya no podían soportar el arduo trabajo. La misma riqueza que disfrutaba Jefferson se fundaba en el sufrimiento humano. La apariencia impecable de Monticello no era más que una fachada, que cubría el violento trasfondo de la esclavitud que sostenía su funcionamiento. Los esclavizados no solo eran trabajadores, eran propiedad, deshumanizados, mercantilizados y sometidos a los caprichos, deseos y control de Jefferson. Fue dentro de este mundo cuidadosamente construido, protegido de la vista pública, que Sally Hemings tuvo su primer contacto con Jefferson. Y por mucho que se le obligara a servir en su hogar, había otro papel mucho más siniestro que ella llegaría a desempeñar, el de una de las víctimas más explotadas y vulnerables de Jefferson. El año era 1773, cuando Sally Hemings fue llevada a la casa de Jefferson. Tenía apenas 14 años, una niña, cuando llegó a Monticello. Los ecos de la risa y el murmullo de la vida de plantación habrían sido los únicos sonidos que conocía.
Criada en un mundo donde su cuerpo no le pertenecía, Sally no era ajena a las brutales dinámicas de la esclavitud. Había visto a su madre, Elizabeth Hemings, soportar la violencia del trabajo forzado, y había aprendido desde pequeña que la supervivencia significaba adaptarse, aceptar la realidad de que su libertad era algo fuera de su alcance. Como niña, habría observado a las otras mujeres esclavizadas, su familia, sus compañeras de trabajo, que vivían y trabajaban bajo la constante amenaza de la violencia y la explotación sexual. Sin embargo, como joven, la belleza de Sally no pasó desapercibida para Thomas Jefferson. El atractivo de la juventud, la inocencia de una niña que comenzaba a dar el paso hacia la adultez, la convertían tanto en una mercancía como en un objeto de deseo. Sally, con su herencia mestiza, estaba atrapada entre dos mundos, ni completamente negra ni completamente blanca, nunca pudiendo escapar del brutal alcance de la esclavitud. El desequilibrio de poder era abrumador. Ella tenía poca opción en el asunto. Cuando Jefferson la notó por primera vez, ella habría sido demasiado joven para comprender las implicaciones completas de su situación. Fue llevada a sus cuartos no como compañera, no como igual, sino como sirvienta, esperada para hacer su voluntad en silencio. La explotación sexual de Sally Hemings por parte de Jefferson es una parte bien documentada de la historia estadounidense, aunque a menudo fue ignorada durante muchos años. Su relación, construida sobre la base del poder, no era de afecto, sino de control. Sally fue obligada a someterse a los deseos de Jefferson, sabiendo que la resistencia no era una opción. Las acciones de Jefferson no eran actos de amor, sino actos calculados de un hombre que se veía a sí mismo por encima de la ley, como una figura intocable e inmune a las consecuencias. En el momento de su primer encuentro, Jefferson ya era una figura prominente en Virginia, respetada por su inteligencia y sus puntos de vista políticos. Su hogar, Monticello, reflejaba su estatus, una propiedad donde las condiciones de vida para los esclavizados eran terribles, a pesar del gran diseño de la casa en sí misma. Para Sally, entrar a la casa de Jefferson significaba convertirse en parte de un sistema de explotación que finalmente moldearía toda su vida. Sin embargo, su lugar dentro de ese sistema era ambiguo. Ella no era cualquier mujer esclavizada, era propiedad de Jefferson, pero también una figura en su hogar cuya proximidad al amo desdibujaba las líneas entre lo público y lo privado. Estaba obligada a estar en un estado constante de subyugación, pero Jefferson también tomaba medidas para mantener su posición dentro de la familia, dándole privilegios que otros esclavizados no disfrutaban. Esta era una cruel decepción, una ilusión de bondad para ocultar la verdad de su explotación. Era un sistema de poder diseñado para despojarla de su identidad, para hacerla olvidar que era humana, tal como había hecho con tantas otras. A pesar de la horrible dinámica de poder, la posición de Sally dentro de la jerarquía de esclavizados de Monticello era, en algunos aspectos, única. Se le concedió acceso a los cuartos privados del amo, un nivel de proximidad y privilegio que pocos otros experimentaron. Mientras que la mayoría de los esclavizados vivían en cuartos separados de la casa principal, Sally pasaba sus días dentro de los confines íntimos del mundo de Jefferson. Sus deberes incluían varias tareas domésticas, y como sirvienta personal de Jefferson, lo atendía de una manera que la distinguía de otros esclavizados. Ella se convirtió en parte de su vida de una manera privada y personal, pero la verdadera naturaleza de la posición de Sally era todo lo contrario a un privilegio. No tenía voz, no tenía agencia. Su valor se definía por su capacidad de servir a las necesidades de Jefferson, de estar disponible para él a cualquier hora, de cumplir con sus deseos sin cuestionamientos. Su cuerpo no le pertenecía. Jefferson la vería como nada más que un medio para un fin, un objeto para ser usado para su placer, su conveniencia. Incluso si ella hubiera podido encontrar momentos de consuelo, momentos donde pudiera aferrarse a su dignidad, habrían sido fugaces. En estos primeros años, el destino de Sally estaba sellado. Fue atraída a la red de poder que Thomas Jefferson había tejido a su alrededor, un poder que daría forma a su vida, su familia y su legado de maneras que no pudo prever. La explotación sexual de Sally Hemings no fue solo un acto personal, fue parte de un sistema más grande de dominación y deshumanización que estaba tejido en el mismo tejido de la sociedad estadounidense. Y Sally Hemings, como tantas otras mujeres esclavizadas, estuvo atrapada en su implacable agarre. En Monticello los días se alargaban pesadamente bajo el implacable sol de Virginia.
El paisaje, impresionante en su belleza, no delataba el sufrimiento que hervía debajo de su superficie. Los campos de tabaco, los vastos huertos y los jardines cuidadosamente cultivados no eran solo símbolos de la ambición intelectual de Jefferson, eran impulsados por el trabajo de cientos de hombres, mujeres y niños esclavizados. La gran arquitectura de Monticello, el resplandor pálido de las columnas de mármol, las filas de céspedes perfectos y cuidados, todos se erguían como testamento de la prosperidad construida sobre las espaldas de aquellos que fueron obligados a trabajar la tierra, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer sin descanso. Para las mujeres que vivían en este sistema, el dolor no solo era físico, sino psicológico, un peso siempre presente, presionando sobre sus corazones y mentes. El aspecto más brutal de sus vidas no era simplemente el trabajo constante y agotador, sino la amenaza inminente e inquebrantable de violencia sexual. Esto no era solo una condición de su esclavitud, era una parte fundamental de la estructura de la vida en la plantación. Y para Sally Hemings, esta realidad no era solo una sombra, era su existencia, cada momento de vigilia atado por las cadenas invisibles de la explotación y deshumanización. Mientras Jefferson era celebrado como estadista, pensador, hombre de razón, las mujeres esclavizadas en Monticello, como Sally, vivían en el silencio de su sufrimiento. Eran invisibles para el mundo exterior, su dolor borrado de la narrativa histórica, desestimado como el precio inevitable de una economía de plantación. Para muchos, su existencia misma se veía solo en términos del trabajo que podían proporcionar, los hijos que podían engendrar, y la obediencia que se esperaba de ellas. Su humanidad, sus deseos, su dolor, nada de esto importaba. En este mundo silencioso, Sally Hemings no fue la única víctima, aunque su historia llegaría a ser una de las más conocidas. Hubo otras, mujeres que, como ella, no tenían elección en su destino, sin forma de escapar de los garras de un sistema que las veía como propiedad, como herramientas para la reproducción de la riqueza y el trabajo. Estas mujeres, que dieron a luz a hijos cuya paternidad rara vez era reconocida, que fueron obligadas a soportar los caprichos de sus dueños, existían en un estado constante de terror, de impotencia. Sus cuerpos eran mercancías, sus identidades borradas por los mismos hombres que tenían sus vidas en sus manos. Es crucial entender que la vida de Sally Hemings en Monticello no fue una solitaria. Había otras mujeres esclavizadas que vivían bajo la misma constante amenaza de explotación sexual. Mujeres como Betty Hemings, la madre de Sally, cuyo papel en la plantación se trataba tanto de la reproducción como del trabajo. Betty era una mujer esclavizada nacida en la esclavitud, y su vida fue moldeada por las brutales realidades del sistema que Jefferson y otros plantadores perpetuaron. Betty, como tantas otras mujeres de su tiempo, vivió con el conocimiento de que su cuerpo no le pertenecía. Ella dio a luz a hijos para el suegro de Jefferson, y más tarde para el propio Jefferson. Betty Hemings también fue forzada a servir a los caprichos de Jefferson, aunque su posición estaba más alejada de sus cuartos personales que la de Sally. Sin embargo, Betty también habría sido testigo del patrón de violencia sexual, del abuso constante perpetuado por Jefferson y su familia. Ella habría sabido que sus propios hijos, sus hijas, eran vulnerables al mismo destino. Su vida fue una serie de compromisos, cada uno hecho por necesidad, por supervivencia. Como mujer esclavizada, tenía poco recurso, ninguna voz en el sistema que la mantenía cautiva. La historia de Betty no se cuenta a menudo, pero ella también fue una víctima no hablada de la plantación de Jefferson. Ella también llevó las cicatrices del sistema que la despojó de su humanidad, que la obligó a servir a un hombre que era tanto un padre como un amo. Como tantas otras madres e hijas, Betty tuvo que navegar por el mundo retorcido y opresivo de la plantación, donde su valor no se medía en términos de dignidad, sino en términos del trabajo que su cuerpo podía proporcionar. Y para Sally, la hija de Betty, este mismo destino la esperaba. En Monticello, la existencia de Sally estaba vinculada a las vidas de otras mujeres esclavizadas, muchas de las cuales vivían en los cuartos debajo de la casa principal, separadas de las partes mejores de la propiedad. Trabajaban en las cocinas, en la lavandería, en los campos, cocinaban las comidas, lavaban la ropa y mantenían la belleza de la propiedad, todo mientras cargaban con el peso de su propio dolor, de la interminable tensión de la subyugación. Entre estas mujeres estaba Úrsula, otra mujer esclavizada que trabajaba en la casa, a menudo encargada de asistir a Sally. Úrsula, que era mayor,
y había vivido muchos años de tormento en la propiedad de Jefferson, se había convertido en una fuente de consuelo para Sally. Ella, también, había sufrido bajo el peso de la explotación sexual, y aunque Sally aún era una niña, Úrsula sabía lo que le esperaba. Ella misma lo había vivido. Había sido el objeto de los deseos de Jefferson, solo para ser descartada cuando ya no era útil. Úrsula, sin embargo, había encontrado una pequeña medida de agencia en su sufrimiento. Entendía las formas en que las mujeres de la plantación, las de la casa y las de los campos, podían resistir de maneras pequeñas y calladas. Le enseñó a Sally cómo ser invisible cuando era necesario, cómo navegar por las complejas dinámicas de poder de la plantación. Pero había límites para la resistencia en un lugar como Monticello. Para las mujeres esclavizadas, sobrevivir significaba silencio. Significaba sumisión, incluso cuando sus propias almas gritaban en protesta. Y así, Sally Hemings, como las demás, cargó con el peso de su opresión en silencio. Observaba cómo otras mujeres, como Úrsula, se endurecían por los años de sumisión forzada, sus espíritus rotos por la crueldad que se les obligaba a soportar. Sally veía cómo las usaban, las descartaban y las reemplazaban, justo como sabía que le harían a ella. Para Thomas Jefferson, la explotación sexual de mujeres esclavizadas como Sally Hemings no era una fuente de culpa, sino una herramienta conveniente para mantener el control. Jefferson era un hombre que valoraba la razón, que creía en la superioridad de la mente, pero no podía reconciliar esto con sus propias acciones. Era un hombre que celebraba la libertad sobre el papel, que hablaba de igualdad y libertad, pero cuya vida misma se construía sobre la subyugación de los demás. Su relación con Sally Hemings era un reflejo de las contradicciones morales en el corazón de la esclavitud estadounidense. Jefferson racionalizó su relación con Sally como una consecuencia de su posición. Se veía a sí mismo como el amo de Monticello, un hombre de poder e influencia cuyos deseos estaban justificados por su estatus. Para él Sally era un objeto, algo para usar y controlar. Sabía que la ley del país le permitía poseerla, tomar su cuerpo como quisiera, y así lo hizo, pero las racionalizaciones de Jefferson iban más allá de un simple derecho legal. Creía en la superioridad inherente de los hombres blancos y en la subyugación natural de los esclavizados. Esta creencia le permitió ver sus acciones como aceptables, incluso necesarias. No podía comprender la humanidad de las mujeres que explotaba, porque el sistema en el que participaba les negaba su humanidad en primer lugar. En la mente de Jefferson, el valor de Sally no estaba en su intelecto, sus emociones o sus deseos, estaba en su trabajo, su capacidad para servirle y su capacidad para engendrar hijos. Y así, Sally se convirtió en nada más que una herramienta. Su cuerpo, su ser mismo, una mercancía que usaría a su voluntad. A medida que Sally crecía, las expectativas de Jefferson sobre ella se volvían más explícitas. Aunque no lo reconociera públicamente, la trataba como una amante en privado. Ella le dio hijos, 4 en total, cada uno un recordatorio viviente de su dominio, su control sobre su cuerpo. Los niños, aunque nacidos en la esclavitud, eran descendientes biológicos de Jefferson, un producto de un desequilibrio de poder que definiría para siempre su existencia. Su propio nacimiento fue un acto de posesión, de propiedad. Pero a pesar de los intentos de Jefferson de controlar a Sally, siempre hubo una corriente de resistencia, un sutil desafío en la forma en que ella se comportaba. Incluso mientras le daba hijos y atendía sus necesidades, Sally mantenía su dignidad, aferrándose a un sentido de sí misma, aunque estuviera enterrado bajo el peso de la opresión. Resistió el sistema de pequeñas maneras, las únicas formas que podía. Protegió a sus hijos, los crió lo mejor que pudo y encontró momentos de consuelo en su propia resiliencia. El mayor acto de rebelión de Sally Hemings no fue una abierta desobediencia, fue su supervivencia. En un mundo donde su vida estaba dictada por los caprichos de hombres poderosos, donde su cuerpo era propiedad y controlado, su mayor triunfo fue simplemente resistir. Vivió a través de los horrores de la violencia sexual, bajo la amenaza constante de daño, y sin embargo, siguió encontrando formas de sobrevivir. Su resistencia no fue el tipo de rebelión ruidosa y dramática que a menudo se celebra en la historia. En cambio, fue la fuerza silenciosa y duradera de una mujer que, a pesar de todas las probabilidades, se negó a ser quebrada. Ella dio a luz a los hijos de Jefferson, sirvió en su hogar y navegó por la compleja red de poder que la rodeaba. Pero frente a todo lo que sufrió,
Sally Hemings siguió siendo un símbolo de desafío silencioso. Una mujer que vivió no para sí misma, sino para aquellos que amaba, para las generaciones que vendrían después de ella. A medida que los hijos de Jefferson crecían, la resiliencia de Sally se les transmitió. Ella les enseñó el valor de la supervivencia, de mantener su dignidad en un mundo que buscaba despojarlos de ella, y en esto, el legado de Sally perduraría, no como una víctima, sino como una mujer que, en el silencio de su sufrimiento, encontró la fuerza para resistir. Los días en Monticello parecían fundirse unos con otros para Sally Hemings, cada uno indistinguible del siguiente. Las largas horas de trabajo, la silenciosa sumisión a la voluntad de Jefferson y el pesado peso de las expectativas no dichas desgastaban su espíritu de maneras que ni ella misma podía comprender completamente. Sin embargo, había algo más en juego, algo dentro de ella que no podía ser completamente silenciado. La creciente conciencia de que ella era más que la suma de su explotación, más que el cuerpo que Jefferson veía como suyo para controlar. Había una fuerza silenciosa enterrada profundamente dentro de ella, una chispa que no podía ser extinguida. A medida que Sally entraba en la adultez, comenzó a comprender el alcance completo de su situación. Ya no era la niña que había sido cuando Jefferson la llevó a sus cuartos. Le había dado hijos, había vivido incontables indignidades y sentía el peso emocional de sus circunstancias presionando sobre ella. La realización fue gradual pero inevitable. No tenía un futuro fuera de los confines de Monticello. Estaba atrapada en un mundo donde su cuerpo era una mercancía, su identidad moldeada por los deseos del hombre que la poseía, y por las duras realidades de la esclavitud que dictaban la vida de los que, como ella, sufrían. Pero con esa conciencia llegó una determinación renovada. No podía controlar sus circunstancias, no por completo, pero sí podía elegir cómo navegar el espacio limitado que tenía. Podía encontrar maneras de sobrevivir, de proteger a sus hijos y de aferrarse a los fragmentos de su humanidad que aún no le habían sido arrebatados. De esta manera, la resistencia de Sally comenzó a tomar forma, no en los dramáticos actos de desafío que uno podría esperar, sino en los actos silenciosos de supervivencia, resistencia sutil y resistencia. Su relación con Jefferson, aunque una de dominación, también servía como una extraña y retorcida forma de protección. El hombre que la esclavizó era también el hombre que, de alguna manera retorcida, aseguraba que se le dieran más privilegios que a los demás. Se le permitía vivir dentro de la casa, en lugar de los cuartos compartidos y estrechos de los otros esclavizados. Tenía acceso a comida, refugio y relativa seguridad, aunque bajo las opresivas condiciones de vigilancia y control constante. Jefferson podía ver esto como una señal de su benevolencia, pero Sally sabía la verdad. Simplemente la mantenía cerca, mantenida al alcance para satisfacer cada uno de sus deseos. También entendía las implicaciones más profundas de su situación. Sally era más que una herramienta para el placer de Jefferson. Era una encarnación viviente del sistema de explotación que definía Monticello. Ella le dio hijos, y al hacerlo, su misma existencia se vinculó a su legado, tanto en términos de su historia personal como de la historia más amplia de la esclavitud en América. Sus hijos, aunque nacidos en la esclavitud, eran carne y sangre de Jefferson, llevaban sus genes, su apellido, y estaban sujetos al mismo sistema brutal que definía la vida de su madre. Pero Sally no era ajena al poder que su linaje poseía. A pesar de las circunstancias de su nacimiento y la subyugación que enfrentaba a diario, comenzó a darse cuenta de que tenía una forma silenciosa de resistencia en su capacidad para proteger a sus hijos, para escudarlos del peso de los deseos de Jefferson. No podía detenerlo de usar su cuerpo, pero sí podía proteger a los hijos que dio a luz de convertirse en peones en el cruel sistema de herencia que los ataba a Monticello. A medida que los hijos de Sally crecían, ella comenzó a verse reflejada en ellos, sus esperanzas, sus sueños y su dolor reflejados en sus ojos. De muchas maneras, ellos fueron la única razón por la que ella siguió soportando. Su amor por ellos era feroz, inquebrantable, y le otorgaba una fuerza que trascendía la brutalidad de su situación. No quería que sus hijos heredaran la vida de sumisión y miedo que ella había vivido. Quería algo diferente para ellos, incluso si ese algo era imposible de imaginar dentro de los muros de Monticello. La relación entre Sally y sus hijos era una de comprensión tácita. Ella no tuvo el lujo de la niñez con ellos, ni ellos tuvieron la inocencia de los niños que vivían fuera de los horrores de la esclavitud.
Nacieron en un mundo donde sobrevivir significaba aprender a estar en silencio, a resistir y a aceptar lo impensable. Sally hizo todo lo que estuvo en su poder para protegerlos de las crueldades que ella enfrentaba. Les enseñó cómo sobrevivir dentro del mundo de la plantación de Monticello, cómo navegar el delicado equilibrio entre sumisión y resistencia. Les dio la poca esperanza que pudo reunir, con la esperanza de que algún día encontrarían una manera de escapar del mismo destino que ella había sufrido. Sus hijos, nacidos en el mismo sistema que la había subyugado, quedaron atrapados en la misma red de poder y explotación que definía la vida de su madre. Sin embargo, la silenciosa desobediencia de Sally, su fuerza frente a probabilidades insuperables, fue una forma de resistencia que les transmitió a ellos. El legado de Sally Hemings no fue el de una víctima, sino el de supervivencia y resistencia, una negativa a dejar que el sistema de esclavitud definiera quién era, ella, y una determinación para asegurar que sus hijos pudieran algún día escapar de las fuerzas que buscaban atarlos. Pero incluso mientras protegía a sus hijos, Sally sabía que no había una verdadera escapatoria de Monticello. La realidad de la esclavitud, el poder de la familia Jefferson y las estructuras sociales que mantenían su dominio significaban que no había lugar a donde huir, ni un lugar donde esconderse. El mundo de Sally era uno de confinamiento, donde los muros de Monticello la presionaban por todos lados. Incluso sus sueños de libertad estaban circunscritos por las duras realidades del sistema de plantación. En medio del aplastante peso de la opresión, Sally encontró consuelo en las prácticas espirituales compartidas por los esclavizados de Monticello. La religión, en el contexto de la esclavitud, era a menudo un medio de supervivencia, una manera de navegar la brutal realidad de la vida bajo la constante amenaza de violencia. Para Sally, como para muchas mujeres esclavizadas, la religión ofreció una pequeña medida de agencia, una forma de encontrar algo de esperanza en un mundo que intentaba despojarla de todo lo que amaba. Sally y los otros esclavizados de Monticello encontraban consuelo en la comunidad espiritual que habían construido dentro de los confines de la plantación. Se reunían en secreto, hablando en susurros, compartiendo historias de su fe y encontrando fortaleza en la creencia compartida de que había algo más allá del mundo de sufrimiento en el que vivían. Las prácticas espirituales que crecían a partir de las tradiciones africanas y se combinaban con las enseñanzas cristianas proporcionaban un marco para la resistencia, una forma de desafiar la brutalidad física, emocional y psicológica de sus vidas diarias. Sally habría participado en estas reuniones, donde podía encontrar un momento de paz, un breve respiro de la violencia y explotación de la plantación. Habría rezado por la fuerza para resistir, por la seguridad de sus hijos y por el coraje de resistir de cualquier manera que pudiera. En estos momentos los límites entre los esclavizados y sus opresores se desvanecían, aunque fuera solo por un tiempo. Ya no eran esclavos en esos espacios sagrados, eran simplemente personas unidas por una lucha común, un deseo compartido de algo mejor. La fuerza que Sally encontró en estos momentos no fue un desafío directo a Jefferson ni al sistema que él mantenía, pero fue una rebelión silenciosa. Fue una afirmación de su humanidad, una negativa a dejar que el sistema le despojara de su dignidad. Incluso dentro de los aplastantes límites de Monticello, Sally encontró formas de mantener un sentido de sí misma, de preservar su identidad como madre, mujer y persona capaz de amar, aunque ese amor no pudiera ser completamente expresado en el mundo en el que vivía. A medida que Sally envejecía, su conciencia de su posición dentro de Monticello y dentro del sistema más amplio de esclavitud se profundizaba. Comprendía con dolorosa claridad que su vida, su cuerpo, su mente, su alma, estaban atados a la voluntad de Jefferson. Estaba atrapada en un sistema que la veía como nada más que una herramienta para ser usada, un receptáculo para sus deseos y su progenie. Pero incluso en esta brutal realidad, Sally encontró formas de resistir, no a través de una rebelión violenta, sino a través del acto silencioso de mantener su humanidad. Su mayor acto de desafío no fue en los momentos dramáticos en los que se enfrentó a Jefferson, fue en las decisiones cotidianas que tomaba para preservar su dignidad. Resistió de las maneras que tenía disponibles. Crió a sus hijos. Se aseguró de que supieran que eran amados y valorados, aunque el mundo a su alrededor nunca los vería como humanos. Creó momentos de paz y conexión en una vida que intentaba despojarle de todo lo significativo. La resistencia de Sally no fue ruidosa ni obvia.
No fue el tipo de rebelión que se escribiría en los libros de historia o se cantaría en canciones, pero sin embargo, fue resistencia, una negativa a ser completamente aplastada por el peso de la esclavitud, y en esta desafiante quietud, Sally Hemings encontró una medida de poder. El hecho de que siguiera sobreviviendo, continuara viviendo a pesar de las fuerzas brutales alineadas en su contra, fue una victoria en sí misma. En las sombras de Monticello, el nombre de Sally Hemings podría haber sido borrado, su historia enterrada bajo el peso de la historia, pero su legado vivió en sus hijos, en las formas en que llevarían su fuerza y resiliencia con ellos, incluso mientras enfrentaban sus propias batallas contra las fuerzas de la opresión, y vivió en los corazones de los esclavizados de Monticello, que encontraron consuelo en su fe compartida, en su rebelión silenciosa, en su desafío tácito. Monticello era un lugar de contradicciones. La grandeza de la propiedad, con sus columnas imponentes, jardines meticulosamente cuidados y vistas panorámicas y pintorescas, desmentía el dolor tácito y siempre presente que flotaba justo debajo de la superficie. Por más que Jefferson hablara de la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad, su hogar estaba construido sobre una base de miseria humana. Los ecos de ese sufrimiento no podían ser borrados por las líneas suaves de su diseño neoclásico, ni por las cuidadosamente elegidas palabras de sus discursos. Las mismas paredes de Monticello parecían cargar con un peso de secretos que nunca serían completamente revelados durante la vida de Jefferson, ni en los años que siguieron, pero había un secreto que nunca podría ser completamente ocultado. Sally Hemings. Su presencia persistía como una sombra sobre la plantación, un testimonio viviente de las mentiras que Jefferson se contaba a sí mismo sobre la libertad y la igualdad. Ella era un recordatorio constante de las contradicciones morales que Jefferson, al igual que tantos de sus contemporáneos, se negaba a reconocer, incluso mientras Jefferson se dedicaba a dar forma a una nueva nación, escribiendo cartas, atendiendo asuntos de Estado y cultivando el legado que tan desesperadamente buscaba. Sally Hemings permanecía dentro de los confines de Monticello, atada a él de maneras que ningún documento legal podría romper. Ella era la encarnación viviente de la podredumbre moral que se encontraba bajo el grandioso legado de Jefferson, y con los años, su presencia en Monticello adquirió una cualidad espectral. Estaba allí, pero era invisible, relegada a los márgenes de la vida de Jefferson. Sin embargo, siempre presente, era un recordatorio constante de la explotación y las dinámicas de poder que definían su mundo. Aunque Jefferson nunca reconoció abiertamente a Sally como su compañera, mucho menos como la madre de sus hijos, su relación era conocida entre quienes vivían en Monticello. Para los miembros del hogar, para los otros esclavizados, su papel estaba dolorosamente claro. Sally Hemings le había dado hijos, 4 para ser exactos, y la plantación se había acostumbrado a verla en el fondo de la vida de Jefferson. Pero para Jefferson, la existencia de Sally era algo que nunca podría reconciliar verdaderamente con los ideales que defendía en público. Ella era tanto una posesión como un fantasma, una mujer que, en su mente, no tenía lugar en la narrativa de la libertad o la igualdad. Para Jefferson, el legado de su relación con Sally Hemings nunca podría ser completamente borrado. Lo perseguía, incluso mientras seguía creando su visión de una nación construida sobre los ideales de libertad y justicia. Nunca podría librarse del conocimiento de que su vida personal estaba en directa oposición a todo lo que decía defender. La casa de Monticello, antes símbolo de grandeza intelectual e iluminación filosófica, se había convertido en un sitio de decadencia moral y espiritual, un lugar asolado por los recuerdos de lo que había hecho. La vida de Sally en Monticello fue una constante negociación. Mientras Jefferson la veía como una herramienta, un objeto, algo que podía poseer y controlar, Sally entendía el significado más profundo de su papel. Ella no era solo la amante de Jefferson, era madre, sobreviviente, una mujer que llevaba el peso de la historia en su cuerpo. Sus hijos, nacidos de la sangre de Jefferson, llevarían su apellido, cargarían con el legado de su hipocresía y crueldad. Pero Sally haría todo lo que estuviera a su alcance para protegerlos de lo peor de ello. Crió a sus hijos en relativa aislamiento, intentando proporcionarles la poca estabilidad que podía dentro de los confines de la plantación. Sally no tenía control real sobre su destino. No podía evitar que nacieran en la esclavitud, ni podía protegerlos de las duras realidades de la vida en Monticello, pero sí podía enseñarles a sobrevivir,
a navegar por el complejo y peligroso mundo de la esclavitud. Les impartió las lecciones que había aprendido a través de años de sufrimiento, cómo estar en silencio cuando fuera necesario, cómo evitar llamar la atención, cómo resistir sin quebrarse. De alguna manera, los hijos de Sally eran su rebelión silenciosa. Aunque nacieron en el mismo sistema de opresión que la había subyugado, también eran la prueba viviente de su resistencia. Ella los había dado a luz, los había criado y protegido lo mejor que pudo, y al hacerlo, había resistido las fuerzas que buscaban despojarla de su humanidad. Para Sally, la maternidad no era solo un acto de amor, era un acto de supervivencia, un acto de desafío contra el sistema que buscaba mantenerla a ella y a sus hijos en servidumbre perpetua. Pero la resistencia de Sally nunca fue fácil. Cada día, tenía que sopesar los costos de la desobediencia contra los riesgos de la supervivencia. Sabía que cualquier acto de rebelión, por pequeño que fuera, podría resultar en represalias violentas. Había sido testigo de la crueldad de las sanciones de Jefferson. Había visto lo rápido que él podía volverse contra aquellos que lo desafiaban. Y así, la rebelión de Sally era callada, oculta bajo capas de sumisión y compromiso. Pero de todos modos, era rebelión. A medida que pasaban los años, la relación de Jefferson con Sally Hemings se convirtió en una fuente de creciente incomodidad para él. Aunque nunca la reconoció públicamente como su amante, Jefferson sabía muy bien que el legado de sus acciones no podría borrarse tan fácilmente. La propia plantación era un recordatorio constante de los compromisos morales que había hecho. La tierra misma que le permitió vivir cómodamente y perseguir sus ambiciones políticas había sido construida sobre el trabajo y el sufrimiento de los esclavizados, y Sally estaba en el centro de esa incómoda realidad. La vida pública de Jefferson, su estatus como padre fundador y defensor de la libertad, estaba en directo contraste con sus acciones privadas. No podía reconciliar su relación personal con Sally, con los ideales que había defendido en su carrera política. ¿Cómo podía él, un hombre que hablaba de libertad, seguir explotando a Sally, una mujer que era tan parte de su mundo como cualquier otro miembro de su familia? De muchas maneras, su relación con Sally Hemings era una herida no hablada, una cicatriz que nunca podría sanarse completamente, una verdad que nunca podría ser reconocida, sin destrozar la narrativa cuidadosamente construida de la vida de Jefferson. Cuanto más crecía la fama de Jefferson, más pesaba sobre él el lastre de sus acciones privadas. No podía escapar de la verdad de que Sally Hemings y sus hijos estaban ligados a su legado de una manera que ningún discurso político o virtud pública podría deshacer. Y sin embargo, en los rincones tranquilos de Monticello, él seguía viviendo con la mujer que le había dado hijos, la mujer a la que nunca podría reconocer completamente, y los hijos que siempre estarían marcados por su linaje. A medida que la salud de Jefferson comenzó a deteriorarse en sus últimos años, la sombra del legado de Sally Hemings parecía crecer más grande. La figura antes viril que había defendido la causa de la libertad, ahora era un hombre cuya fragilidad física reflejaba las debilidades morales que había pasado toda una vida tratando de ocultar. Su poder antes absoluto había comenzado a disminuir, y con él, el silencio en torno a Sally Hemings creció más fuerte. En los últimos años de la vida de Jefferson, se vio obligado a confrontar el legado que había construido, las vidas que había destruido, y la mujer que lo perseguía desde las sombras de su propia creación. Monticello en sí mismo era un monumento tanto al genio de Jefferson como a su fracaso moral. La propiedad no era solo una casa, era un símbolo de los ideales de la Revolución Americana, de la libertad y de una nueva nación ilustrada. Y sin embargo, también era un lugar construido sobre el sufrimiento de los esclavizados. Las palabras de Jefferson, sus elevadas declaraciones de igualdad humana y libertad, estaban en marcado contraste con la vida que él vivía en Monticello. La plantación, con sus extensos campos y sus edificios majestuosos, era un testimonio visual de la disparidad entre sus ideales públicos y su realidad privada. La misma tierra que Jefferson había cultivado cuidadosamente, la casa que había diseñado para mostrar la grandeza de su intelecto y visión, también era una prisión. Era una prisión para los esclavizados que trabajaban los campos y la casa. Para Sally Hemings, cuyo cuerpo no era más que una herramienta para los deseos de Jefferson, y para sus hijos, que nunca serían libres. A medida que pasaban los años, los fantasmas de Monticello, tanto literales como metafóricos, se hicieron más evidentes. El legado de Sally Hemings nunca podría ser completamente borrado.
Persistía en los rincones tranquilos de la propiedad, en las vidas de los hijos que había dado a luz, y en los susurros de los esclavizados que vivieron junto a ella. Los propios hijos de Jefferson con Sally eran conocidos por los demás esclavizados de Monticello, y su existencia misma servía como recordatorio de la hipocresía en el corazón del sistema de plantación. Al final, Jefferson nunca pudo escapar de la verdad de lo que había hecho. Su legado, construido sobre los ideales de libertad e igualdad, estaba para siempre manchado por la explotación de Sally Hemings y de otras tantas mujeres esclavizadas, cuyas historias quedarían enterradas en las sombras de la historia. Sus contradicciones morales lo seguirían hasta la muerte, y Monticello, que una vez fue un símbolo de grandeza, quedaría como un testimonio silencioso del precio de esa grandeza. Los años posteriores a la muerte de Thomas Jefferson, en 1826, trajeron pocos cambios a Monticello, o a las estructuras sociales más amplias que habían sustentado la esclavitud durante siglos. La gran casa de la plantación permaneció, un símbolo de ambición intelectual y logro político, pero también era una tumba, un mausoleo de las dolorosas verdades que yacían ocultas dentro de sus muros. Sally Hemings ya se había ido, al igual que los hijos que había tenido con Jefferson, pero los efectos de sus vidas nunca desaparecerían por completo. La muerte de Jefferson no alivió el malestar de su legado. Su nombre, sus ideas, seguían dando forma al país, pero la verdad de su relación con Sally Hemings y su posesión de cientos de esclavizados había sido cuidadosamente enterrada bajo el peso de la historia. Los esclavizados que una vez lo sirvieron, que construyeron su finca, cuyas vidas fueron vividas en los márgenes de su existencia, fueron borrados de la narrativa pública, dejados atrás en las sombras. Solo quedaban fragmentos de sus vidas, susurros entre los esclavizados, transmitidos de generación en generación. Para aquellos que vinieron después, la cuestión de cómo reconciliar la personalidad pública de Jefferson con sus acciones privadas era un tema fundamental. En los años posteriores a su muerte, Estados Unidos continuó luchando con la moralidad de su fundación, las contradicciones inherentes en una nación construida sobre los ideales de libertad, mientras sostenía simultáneamente un sistema de esclavitud. Sin embargo, para gran parte de la nación estas contradicciones fueron ignoradas o convenientemente olvidadas. Jefferson era venerado como un visionario, sus ideas sobre la democracia y la libertad consideradas la base sobre la cual se erigiría el nuevo país. Pero los fantasmas de Monticello, los hijos no reconocidos, las historias reprimidas, se negaban a permanecer en silencio. El enfrentamiento con el pasado de Jefferson, con las vidas de las personas esclavizadas que él había controlado, y la mujer que había silenciado, comenzó a salir lentamente a la superficie, como una marea creciente. Sin embargo, durante muchos años esas voces permanecieron amortiguadas, enterradas bajo el peso del tiempo y el poder del legado de Jefferson. Sally Hemings, en vida y en muerte, fue una figura no hablada. Su nombre apenas se mencionaba en los anales de la historia jeffersoniana, y cuando lo hacía, a menudo se hacía con incomodidad o desdén. Durante décadas, historiadores, biógrafos y figuras públicas eludieron la verdad de su relación, sin querer confrontar la dolorosa realidad de las acciones de Jefferson. La existencia de Sally, su papel en la vida de Jefferson, estaba opacada por su grandeza política y por la narrativa de la Revolución Americana que él mismo había ayudado a dar forma. Sin embargo, con el tiempo, la verdad comenzó a emerger de las grietas en el registro histórico. A principios del siglo XIX, tras la muerte de Jefferson, los susurros se hicieron más fuertes. Los esclavizados de Monticello, incluidos los hijos de Sally, fueron a menudo vistos como testigos silenciosos de las partes ocultas de la vida de Jefferson. Algunos de los hijos de Jefferson, aunque nacidos en la esclavitud, fueron introducidos a la luz de su familia, y sus historias comenzaron a ser reconstruidas por aquellos que las vivieron. Los hijos de Sally Hemings, su hijo sobreviviente Madison Hemings, que vivió bien entrado el siglo XIX, se convirtió en una de las primeras voces públicas en romper el silencio. Madison en particular habló abiertamente sobre la paternidad de los hijos de su madre, reclamando a Jefferson como su padre, una declaración que luego serviría como la base para el enfrentamiento moderno con el legado de Jefferson. Su relato, aunque desestimado por algunos, se convirtió en una de las primeras piezas oficiales del rompecabezas
que revelaron la verdad de las acciones de Jefferson. A pesar de esto, la historia pública de Jefferson y de Monticello siguió siendo en gran medida inalterada durante gran parte del siglo XIX. No fue hasta finales del siglo XX que los historiadores comenzaron a juntar el alcance completo de la relación de Jefferson con Sally Hemings, utilizando tanto documentos históricos recién descubiertos como el creciente cuerpo de investigaciones que reevaluarían el papel de la esclavitud en la historia de Estados Unidos. Este giro en la investigación histórica dio voz a aquellos que habían sido silenciados durante tanto tiempo, aquellos que vivieron en las sombras de Monticello, invisibles e ignorados, cuyas historias habían quedado sepultadas bajo las capas de la grandeza pública de Jefferson. A medida que el siglo XX comenzaba, las historias de los esclavizados de Monticello ya no podían ser ignoradas. Mientras Estados Unidos lidiaba con su historia de esclavitud, su legado de desigualdad racial e injusticia, historiadores, periodistas y descendientes de esclavizados comenzaron a presionar por un enfrentamiento con la verdad de la vida de Jefferson. La familia Hemings, largamente silenciada por la historia, comenzó a hablar más abiertamente sobre su conexión con Jefferson. Las revelaciones de Madison Hemings y el creciente cuerpo de evidencia histórica ayudaron a llevar la historia de Sally y la historia de otras mujeres esclavizadas a la conciencia nacional. A medida que los descendientes de la familia Hemings alzaban la voz, buscaban el reconocimiento no solo de su linaje, sino también de los abusos que sus antepasados habían sufrido. Para muchos, esto no solo se trataba de las acciones de Jefferson, sino del sistema más amplio de esclavitud que había permitido que tales abusos ocurrieran. En la década de 1990, después de años de investigación y excavación, se realizaron pruebas de ADN para confirmar la paternidad de los hijos de Sally Hemings. Los resultados fueron tanto innegables como condenatorios. Thomas Jefferson era de hecho el padre de varios de los hijos de Sally. Esta no fue una revelación que llegara fácilmente. Las implicaciones de este descubrimiento, de un hombre tan venerado en la historia de Estados Unidos directamente vinculado al sistema de esclavitud y explotación sexual, sacudieron a la nación. Para algunos fue una verdad incómoda que destrozó la imagen de Jefferson como un padre fundador de virtud pura. Para otros fue un reconocimiento largamente esperado del dolor y el trauma que se habían enterrado durante siglos. Sin embargo, esta revelación no trajo justicia de inmediato. Los descendientes de Sally Hemings seguían enfrentando los mismos obstáculos que siempre habían enfrentado: falta de reconocimiento, falta de reparaciones y una historia que se negaba a reconocer completamente su existencia. Mientras algunos comenzaron a ver el legado de Jefferson como irrevocablemente manchado por sus acciones, la lucha por la verdad estaba lejos de haber terminado. La historia de Sally Hemings y Thomas Jefferson se convirtió en un punto focal para los debates sobre cómo la historia debería recordar a los hombres y mujeres que formaron Estados Unidos. ¿Era Jefferson un héroe o un hipócrita? ¿Podría un hombre que ayudó a redactar la Declaración de Independencia reconciliarse alguna vez con la realidad de su vida personal, que se había construido sobre el trabajo forzado y la explotación sexual de las mujeres esclavizadas? En los años posteriores a las revelaciones del ADN, Monticello se convirtió en un punto focal para las conversaciones sobre cómo enfrentarse al pasado. Como sitio histórico, Monticello había sido durante mucho tiempo un lugar de peregrinaje para aquellos que admiraban las contribuciones de Jefferson a los Estados Unidos. Pero a medida que más se revelaba sobre la verdadera naturaleza de su vida, la plantación se convirtió en un lugar de reflexión, una oportunidad para confrontar las incómodas verdades sobre la fundación de Estados Unidos. Historiadores, críticos culturales y activistas sociales comenzaron a presionar a la administración de Monticello para enfrentarse más plenamente a su pasado. La historia de la propiedad ya no era solo una de brillantez arquitectónica de Jefferson o contribuciones políticas. Debía incluir la dura realidad de la esclavitud, la explotación de Sally Hemings y las innumerables otras historias de sufrimiento que habían sido ignoradas durante siglos. Este enfrentamiento no fue fácil. Requirió el reconocimiento de verdades dolorosas, la reescritura de narrativas que durante mucho tiempo se habían aceptado como evangelio, y la disposición a abordar las complejidades del legado de Jefferson. Para los descendientes de Sally Hemings, el camino hacia la justicia estaba lejos de terminar. La lucha por el reconocimiento, por reparaciones y por una comprensión más completa de la historia de su familia,
era una que continuaría en el siglo XXI. Sin embargo, el mismo acto de romper el silencio, de confrontar las dolorosas verdades del pasado, fue un acto de resistencia en sí mismo. Para Sally Hemings, que había pasado su vida en silencio, su legado finalmente estaba saliendo a la luz. Y en esa luz, el mundo finalmente podría verla por lo que era, no solo la víctima de Jefferson, sino un símbolo de la resiliencia y la resistencia de todos los que habían sido oprimidos por las fuerzas de la esclavitud y la explotación. A medida que Monticello y la memoria de Thomas Jefferson continúan siendo estudiados, interpretados y debatidos, el legado de Sally Hemings se mantiene como un recordatorio de que la historia no es una entidad estática, es un ser vivo y palpitante, moldeado constantemente por las voces de aquellos que han estado silenciados durante demasiado tiempo. La historia de Sally Hemings, su vida, su sufrimiento y su resiliencia, siempre estará entrelazada con la historia de los Estados Unidos. Una historia que exige ser escuchada, recordada y confrontada. Para Sally, para sus descendientes y para todos aquellos que han sido borrados de la historia, la lucha por el reconocimiento y la justicia está lejos de terminar. El enfrentamiento con el legado de Jefferson no se trata solo de descubrir la verdad sobre las acciones de un hombre, se trata de confrontar el brutal sistema que permitió que tales acciones tuvieran lugar y buscar un camino hacia la curación y la reconciliación. Los fantasmas de Monticello nunca podrán ser exorcizados completamente, pero las historias de aquellos que vivieron en las sombras seguirán iluminando los rincones más oscuros de la historia de Estados Unidos. A medida que pasaban las décadas, la gran casa de Monticello permanecía en silencio en el campo de Virginia, con sus columnas blancas resplandeciendo al sol. La finca, que una vez fue un símbolo del intelectualismo y el poder político estadounidense, se había convertido en un lugar de profundas contradicciones. La fachada de mármol no podía ocultar la verdad que yacía dentro de los muros, la verdad de un padre fundador cuyos grandes ideales estaban inextricablemente ligados a la explotación de seres humanos. La historia de la plantación no se trataba solo de las brillantes ideas que Jefferson había escrito, sino de los cuerpos que fueron forzados a trabajar, servir y sufrir en las sombras de su brillantez. La historia de Sally Hemings, oculta durante tanto tiempo, finalmente comenzó a salir a la superficie, como el agua que rompe a través de las grietas de una represa que había sido construida para mantenerla contenida. El registro histórico, que había ignorado su existencia, ahora tenía que enfrentarse a los hechos innegables. Thomas Jefferson, un hombre que alguna vez afirmó creer en la libertad, había poseído personas, las había usado para su propio placer y había silenciado las voces de aquellos que explotó. Y en el corazón de este silencio estaba Sally Hemings, una mujer cuyo nombre había sido borrado de la historia hasta que sus descendientes lo trajeron a la luz, décadas después de la muerte de Jefferson. A principios del siglo XXI, la conversación en torno a Monticello, Jefferson y las personas esclavizadas que construyeron y mantuvieron la finca, alcanzó un punto álgido. La casa histórica, que durante mucho tiempo fue un faro para aquellos que admiraban las ideas de Jefferson, ya no era solo un lugar de reverencia, era un lugar de confrontación. El legado de los logros públicos de Jefferson no podía separarse de las vidas de aquellos que habían sufrido a causa de ellos, y entre ellos la historia de Sally Hemings era la que parecía exigir la mayor atención. Durante años, el debate sobre el legado de Jefferson se había centrado en su estatus como padre fundador. ¿Era un héroe o era un hipócrita? ¿Podía el hombre que defendió la libertad y la igualdad ser también el hombre que esclavizó a personas, incluida la mujer con la que había tenido hijos en secreto? La verdad sobre Jefferson no fue fácilmente aceptada, ni fue fácil reconciliarla con el mito nacional que se había construido alrededor de su nombre. Pero el enfrentamiento era inevitable, y llegó lentamente, con momentos de dolorosa claridad, como el lento despliegue de una historia trágica. Los descendientes de Sally Hemings, liderados por la voz de su hijo Madison Hemings, dieron un paso crucial para sacar la verdad a la luz. Madison, quien pasó gran parte de su vida a la sombra de las acciones de Jefferson, habló públicamente sobre la identidad de su padre, a pesar de los riesgos sociales y políticos. Su voz se convirtió en una de las primeras en romper el silencio que había rodeado la vida y el legado de Sally. En los años posteriores a la declaración de Madison, la verdad sobre la relación de Sally con Jefferson
comenzó a ser reconstruida por historiadores, descendientes y académicos. La evidencia de ADN que más tarde confirmaría la paternidad de Jefferson sobre sus hijos fue solo la última pieza en un rompecabezas que lentamente se estaba formando. Pero incluso con este avance, la batalla por el reconocimiento estaba lejos de terminar. El legado de Jefferson, un hombre cuyo nombre había sido grabado en los cimientos mismos de los Estados Unidos, era difícil de deshacer. La historia de la esclavitud y el papel de las mujeres esclavizadas como Sally Hemings seguía siendo en gran medida ignorada en el discurso histórico estadounidense dominante. Sin embargo, las revelaciones de finales del siglo XX y el posterior reconocimiento de Sally Hemings como una parte crucial de la historia de Jefferson abrieron la puerta a una comprensión más honesta, aunque dolorosa, del pasado. En los años posteriores al reconocimiento del legado de Sally Hemings, sus descendientes lucharon por más que solo reconocimiento, lucharon por justicia. Buscaron el reconocimiento no solo de las verdades históricas sobre el pasado de su familia, sino también de los problemas sistémicos más amplios de esclavitud y explotación que habían definido a la sociedad estadounidense durante siglos. Los descendientes de Sally Hemings, muchos de los cuales estaban activos en la lucha por reparaciones, entendían que la lucha no se trataba simplemente del reconocimiento de un individuo, sino de enfrentar el trauma histórico que se había infligido a generaciones de personas negras en Estados Unidos. Aunque los descendientes de Sally, particularmente a través de Madison Hemings, habían sido reconocidos por algunos como los legítimos herederos del legado de Jefferson, la batalla por el reconocimiento y la justicia completa continuaba. Había y sigue existiendo una demanda continua de reparaciones para los descendientes de personas esclavizadas, especialmente aquellos cuyos antepasados fueron explotados por hombres como Jefferson. La verdad de la historia de Sally ahora era conocida, pero para muchos no era suficiente. El reconocimiento de las acciones de Jefferson, aunque doloroso, era solo el comienzo de una conversación largamente esperada sobre la deuda que se debe a los descendientes de aquellos que fueron esclavizados. Para los descendientes de Sally, la lucha no se trataba solo de dinero ni de fama, se trataba de recuperar su lugar legítimo en la narrativa histórica, de tomar posesión de las historias de sus antepasados y de asegurarse de que la verdad no fuera enterrada nuevamente. Ya no estaban dispuestos a permanecer en silencio, a quedarse en las sombras de los hombres que escribieron la historia. Exigían que sus voces fueran escuchadas. La batalla por el reconocimiento fue difícil, pero también transformadora. Dio voz a aquellos que habían sido silenciados durante siglos, que habían sido borrados de la historia pública de Estados Unidos. Forzó a la nación a confrontar las dolorosas verdades que habían sido oscurecidas por el tiempo y el poder. El legado de Sally Hemings, de su sufrimiento y supervivencia, finalmente había sido reconocido, pero la lucha por la justicia continuaría por generaciones. Al final del siglo XX, Monticello se había convertido en algo más que un monumento al legado de Jefferson. Se había convertido en un sitio de reflexión, un lugar donde se podía discutir abiertamente y honestamente la verdad sobre la esclavitud, la explotación y la naturaleza complicada de la fundación de Estados Unidos. La interpretación histórica de Monticello, que antes estaba dominada por los logros y los ideales de Jefferson, ahora incluía la historia de las personas esclavizadas que hicieron posible su vida. El museo y sitio histórico reconocieron no solo las contribuciones intelectuales de Jefferson, sino también la dura realidad de su vida como dueño de esclavos, un hombre que construyó su fortuna y su legado sobre el trabajo y sufrimiento de otros. Este cambio en cómo Monticello fue presentado al público fue el resultado directo de los esfuerzos por descubrir la verdad sobre Sally Hemings y las personas esclavizadas en la plantación. La nueva narrativa no borró las contribuciones de Jefferson, pero ofreció una imagen más completa y compleja de su vida, una que incluía las voces de aquellos que habían sido silenciados durante tanto tiempo. La nueva historia no fue fácil de contar, pero era necesaria. La transformación de Monticello en un sitio histórico más inclusivo y honesto se convirtió en un símbolo de la lucha más amplia en Estados Unidos para enfrentar su pasado. Mientras el país lidiaba con cuestiones de justicia racial, desigualdad y reparaciones, la historia de Sally Hemings se convirtió en un punto focal para estos debates. Su legado, una vez enterrado bajo el peso de la fama de Jefferson, ahora servía como recordatorio de que la lucha por la justicia y la igualdad sigue en pie.
que la verdadera historia de Estados Unidos nunca podría ser contada sin confrontar el dolor y el sufrimiento que moldearon sus cimientos. Los capítulos finales de la historia no se escribieron en los anales de la historia, sino en la lucha continua por la justicia. Los descendientes de Sally Hemings, aunque sus voces habían sido escuchadas, seguían enfrentando la difícil tarea de asegurarse de que la historia los recordara, no solo como una nota al pie en la historia de Jefferson, sino como personas con su propia agencia, su propio legado, y sus propios triunfos sobre los sistemas opresivos que buscaron silenciarlos. Lucharon no por venganza, sino por reconocimiento. Lucharon no solo para reclamar la verdad de su linaje, sino para asegurarse de que la historia de Sally Hemings y de los miles de otras personas esclavizadas nunca más fuera ignorada. El legado de Sally Hemings y Thomas Jefferson es uno de complejidad, sufrimiento, resistencia y en última instancia reconciliación. Es un recordatorio de que la historia no es una narrativa estática, sino un ser vivo y palpitante, moldeado constantemente por las voces de aquellos que están dispuestos a confrontarla, desafiarla y reescribirla. Los fantasmas de Monticello tal vez nunca puedan ser completamente exorcizados, pero la verdad tiene una manera de salir a la superficie, y al final será la memoria de aquellos que han sido silenciados la que moldeará el futuro de esta nación,